Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Limpia estos labios de barro y habla por medio de ellos para que tu palabra llegue a todos los corazones que necesitamos todos los días del maná del cielo. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Y a mí me ataban, y a mí me ataban. La Virgen María no fue católica. La Virgen María no fue católica, ni profesó la religión católica romana, ni perteneció a un listado de un presunto santoral de la iglesia en Roma. Tristemente, millones y millones de seres humanos no saben esto y no lo quieren saber. Pero aquí están algunas otras realidades, las cuales muchos no conocen. María no era una mujer blanca europea. Los cuadros que pintan de María son de una mujer blanca europea y en ninguna manera representan a la verdadera María de la Biblia, a la niña judía. La verdadera María de la Biblia no era una blanca europea, sino que tenía una piel trigueña tirando a morenita. Ella era de la tribu de Judá, de la simiente de David, y Ruth, la bisabuela de David, era una mujer moabita de piel morena. El rey David no era un hombre blanco europeo. El rey David era semita. Cualquier representación de María como una mujer blanca europea es completamente falsa. Pero muchos no quieren saber esto. Quieren seguir en su engaño. Los cuadros lucen bellos y aducen a alguien de simpatía y pureza de amor. Estas representaciones son diseñadas para apelar al sentimiento de una persona y no a su pensamiento racional ceñido a la realidad. Actualmente, estos cuadros son adorados por muchos que creen que estas imágenes de María contienen su misma presencia. Los cuadros de María son ídolos gráficos y cuando las personas los veneran y les brindan adoración en rezos y oraciones repetitivas, están dirigiéndose a una supuesta divinidad que gobierna en los cielos como intercesora y reina de los cielos. Eso fue un invento humano que comenzó desde el siglo XIX y desarrolló como dogma hasta el siglo XX-XXI. Aquí están algunas otras realidades que las personas no conocen sobre María. María nunca oró con un rosario. Existen cuadros de María que la muestran como un rosario y con sus manos plegadas en una posición de oración, pareciendo como si ella estuviera usándolos para realizar sus oraciones. Preguntamos, ¿es esta una verdadera imagen de la María real? ¿O este es un cuadro diseñado para llevar a los católicos a creer que sí? A creer que si María ora el rosario, entonces esto es lo que deberían imitar de la que ellos consideran reina del cielo. Estimado oyente, el rosario fue inventado por Pedro el Ermitaño en el año 1090 después de Cristo y plenamente comprometido como objeto de culto en la Iglesia Católica por el monje Domingo en el año 1214 después de Cristo, siendo aprobado por el Papa Inocencio III. Preguntamos, ¿cómo podría María usar algo que no fue inventado
hasta más de 1000 años después de su muerte? El monje Domingo afirmó que María le dio el rosario. La realidad es que el monje Domingo mintió, pues ¿cómo podría María haber concedido el uso mediador de un objeto de culto idolátrico si a la postre María no sugería nada ni enseñaba algo distinto estando con el Señor y Maestro, cuyo carácter de sierva fue someterse a la voluntad de Dios cuando dijo: haced todo lo que Él os dijera? Lucas 1, 46, 48, Juan 2, 5. El monje Domingo utilizó la artimaña de María como reina del cielo y la fuente de este objeto de culto idolátrico para que fuese rápidamente aceptado por todos los católicos. ¿De dónde María, una mujer judía, obtendría alguna idea de este diseño pagano? El rosario no fue conocido por ninguno de los apóstoles. 1 Corintios 15, 1, 11. Ellos nunca oraron usando tal amuleto. Colosenses 3, 17. Ciertamente María no pudo haber presentado un objeto así, porque los judíos nunca lo usaron, ni los cristianos tampoco. Lucas 11, 1, 4. Otro punto de interés aquí es que nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles, Hechos 2, 40, 42. En ningún lugar los apóstoles nos dicen que María tuvo alguna revelación o poder especial dentro o sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Hechos 1, 12, 14. Por tanto, la introducción del rosario por el monje Domingo es sospechosa y pervertida en muchas maneras. Ni una vez en la vida de María ella oró usando el rosario. Hechos 1, 12, 14. María nunca asistió a una iglesia católica. 1 Timoteo 3, 15. Muchos no saben que no hubo iglesia católica, sino fundacionalmente desde el año 110 después de Cristo, proclamada como tal por Ignacio de Antioquía, un filósofo, hasta la aceptación oficial en el año 325, siglo IV. La Iglesia Católica Imperial, la aceptada por Constantino desde el año 30, desde el año 300 después de Cristo, se reunió ecuménicamente con más o menos de 318 obispos en el Concilio de Nicea. Antes de esta fecha no había iglesia imperial con Roma a la cabeza como patriarcado principal. Fue en este año que Constantino estableció la creencia de la Iglesia Católica Imperial, convocando a un cierto número de obispos, definiendo el credo de Nicea o dogma atanasiano, para evitar una crisis religiosa que amenazaba dividir el imperio por la discusión cristológica. Por tal motivo, María nunca asistió a una iglesia católica. Alguien preguntó: ¿acaso no era María cristiana? ¿Y acaso esto la hace católica? No, esto no hace a María una católica romana. En realidad, ninguno de los apóstoles fue católico romano y nunca fueron parte de la Iglesia Católica. No existe evidencia alguna que los apóstoles o María tuvieran en su mente fundar como patriarcado la iglesia en Roma. Hechos 1:8. Surge la pregunta: entonces, ¿qué es un cristiano? Estimado oyente, un cristiano es una persona que se ha convertido al evangelio del Señor Jesús, el Mesías. El nombre cristiano se compone de dos partes: Cristo, que quiere decir Mesías, ungido de Dios, hijo de David, rey y señor de Israel, y anos,
el cual es un sufijo añadido a los nombres como italianos, etcétera, etcétera, y es equivalente al itas bíblico, que simplemente quiere decir pueblo. Así, el nombre de israelitas quiere decir pueblo de Israel. Correspondiendo entonces, tenemos que herodianos quiere decir grupo fanático seguidor de Herodes. Con este entendimiento podemos ver que cristianos o seguidores de Cristo es lo mismo, interpretado conservando la síntesis, y el significado sería pueblo del Mesías, pueblo del Rey de Israel o pueblo del Señor. Colectivamente son identificados como creyentes cristianos, seguidores del camino, que imitan las pisadas del Mesías. Ahora, ya que la Iglesia Católica no existió hasta oficialmente el año 325, ningún cristiano, ningún pueblo comprado a precio de sangre por el Mesías fue católico romano. La Iglesia Católica es un cuerpo gentil de personas con una cabeza gentil al que denominaron Papa, Padre, Mateo 23, 9, 11. La Iglesia, a partir del día de Pentecostés, inicialmente era compuesta por israelitas, judíos y prosélitos gentiles convertidos al judaísmo, Hechos 2, 1, 12, de la cual María fue miembro. La iglesia de Hechos capítulo 1 y 2 consistía solamente de hombres y mujeres israelitas, judíos y prosélitos judíos, que se reunieron a celebrar en Jerusalén el día de Pentecostés, fiesta de las primicias o primeros frutos, y escucharon por primera vez el cumplimiento profético de la promesa del Padre y las buenas nuevas de salvación en la dispensación de la gracia de Dios. María nunca fue a un confesionario. El confesionario no fue instalado en la Iglesia Católica hasta el año 1215 después de Cristo, instituido por el Papa Inocencio III. A partir de entonces, los miembros de la Iglesia Católica no se arrepintieron directamente ante Dios, pues a ellos se les dijo que podían confesarle sus pecados a un sacerdote, quien tenía el poder para perdonarle sus pecados. Por la mala interpretación y torcimiento que hicieron a los textos en Juan 20, 19, 23. El confesionario ha sido utilizado para obtener información sexual con la cual seducir mujeres y a muchachos. Ha sido utilizado por los sacerdotes para extraer de quienes se confiesan información sobre negocios, herencias y secretos de otras personas. El confesionario es utilizado para hacer que los católicos sientan que necesitan al sacerdote y a la Iglesia Católica más de lo que necesitan al Señor Jesús. Colosenses 2:10. María nunca se roció con agua bendita. El rociar con agua bendita fue inventado en el año 1009. El rociar con agua bendita fue inventado en el año 1009 después de Cristo. Antes de ese tiempo nunca fue utilizado por ninguna iglesia cristiana en el mundo. El propósito de rociar con agua bendita fue el de crear otro ritual más al que los católicos aceptaran como una obra esencial para ser salvos. El niño católico que es criado con este ritual sentirá que deshonra a Dios si no se rocía al estar en una iglesia católica. Este ritual del agua bendita
ha crecido en muchas otras ceremonias, de rociar. Miré un video y el sacerdote católico local hacía que todos los católicos trajeran a sus mascotas para recibir un rociar especial de agua bendita. María nunca utilizó agua bendita ni participó de cualquier ritual de rociamiento de agua en ningún momento. María no fue católica romana. María nunca creyó o supo sobre el limbo, infierno o del purgatorio, infierno para niños, mayores y adultos. La existencia del purgatorio fue proclamada como supuesta realidad inframundana en el año 1438 después de Cristo. El limbo fue proclamado como creencia primordial de salvación gratificante en el siglo V. Ambos, el purgatorio y el limbo, fueron inventados para hacer dinero para la Iglesia Católica. Ellos enseñaron que las solas oraciones no libran de las llamadas del infierno, por lo cual se necesita del dinero. El dinero podía consistir en una ofrenda para la caja de los pobres, podía ser para un fondo misionero, podía ser para adquirir una vela fabricada por la iglesia o por un auxiliar, o solo simplemente por colocar su dinero en el plato de la ofrenda. Sin embargo, no hay nada en la palabra de Dios sobre el purgatorio o el limbo. Estas son invenciones hechas por hombres católicos. Una cosa es segura: María nunca supo sobre el purgatorio ni creyó en el purgatorio o el limbo. María no fue católica. María no creyó en la Inmaculada Concepción. Los judíos no tenían una enseñanza o doctrina de que el pecado era heredado por un bebé de la sangre de sus padres. Juan 9:2. La doctrina del pecado original heredado por la línea de sangre no se encuentra en ningún lugar en la Biblia. Los judíos no tenían una doctrina o enseñanza de que los padres pasaban a sus hijos todo el pecado heredado en la cadena genealógica familiar hacia atrás, llegando hasta Adán y Eva, Ezequiel 18:20. Ya que los judíos no creían en el pecado heredado, no había necesidad de que hubiera una creencia que María tuvo que nacer sin pecado para dar a luz al Señor Jesús, a fin de que él no tuviera sangre contaminada. La doctrina de la Inmaculada Concepción de María fue hecha una enseñanza obligatoria de la Iglesia Católica hasta 1845 después de Cristo, aunque hubo algún tiempo anterior a esta fecha en la que ya se creía que el pecado se heredaba mediante la línea de sangre, y que esto implicaba que si María tuvo un hijo cuya línea de sangre venía desde Adán, entonces su sangre estaba manchada. Entonces, de acuerdo con esa teoría, para que el Señor Jesús pudiera nacer perfecto y su sangre fuera sin pecado, era necesario hacer algo por María y su sangre manchada por el pecado. Así que inventaron la falsedad de la Inmaculada Concepción de María e hicieron que los católicos la aceptaran a las malas. De esa forma, los católicos podían continuar haciendo dinero de las muertes de los pequeños bebés a cuyos padres se les decía que el niño estaba en las llamas del limbo y no podía escapar a menos que se pagara cierto dinero a la iglesia y se hiciera ciertas oraciones. María nunca fue a una iglesia católica. María nunca asistió a lo que se convirtió en la Iglesia Católica en el 325 después de Cristo y a lo que la Iglesia Católica es hoy. Ni una vez en su vida ella asistió a un templo donde había imágenes y estatuas de los mal llamados santos.
Ni una vez ella entró a un templo católico y se roció agua bendita. Nunca encendió una vela o algún santo. Nunca vio u oyó una misa católica. Nunca oró oraciones católicas y ella nunca se arrodilló alguna vez para recibir una hostia de parte de un sacerdote católico. María nunca se sentó alguna vez en una banca, silla o asiento de un templo católico. Ella nunca oyó a un sacerdote católico dar una homilía ceremonial solemne. María nunca estuvo en una iglesia donde se usara un crucifijo como emblema de culto o adoración, y ni una vez ella cantó una canción litúrgica repetitiva o un villancico en un servicio católico romano. María nunca creyó o supo sobre la Trinidad. María nunca supo sobre la Trinidad porque esta fue inventada y se convirtió en un credo o dogma hasta el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. La doctrina de la Trinidad no fue formulada hasta que los reunidos en el concilio presentaron la homoousios, la tesis filosófica especulativa sobre una esencia divina de Platón. Los obispos saltaron de alegría y la aceptaron, y la Trinidad se convirtió en una doctrina impuesta por la corte imperial. Todo aquel que rechazaba esa nueva doctrina, era quitado de su obispado, se consideraba traidor, se le confiscaban su casa y demás propiedades, y algunos fueron condenados a muerte. María fue una mujer judía que creyó en el único Dios, en el mandamiento: Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Como judía, a ella le era prohibido por el primer mandamiento tener una idea plural de la divinidad. Deuteronomio 6:4, Marcos 12:28, 34. Lo que María pensara de su Hijo, el Señor Jesús, nunca pensó en Él como un Dios de segundo rango bajo Dios el Padre, ni tampoco imaginó que Él fuera una personalidad en el pensamiento de una tripersonalidad de un Dios compuesto o triádico. En otras palabras, María no creyó que el Señor Jesús fuera una personalidad alterna o coexistente con Dios el Padre, ya que ella retuvo las enseñanzas de los profetas y de los apóstoles. Ella creyó que el Señor Jesús es Dios manifestado en carne, o sea, que Él era, en efecto, el Dios de los patriarcas, de sus padres, manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. No sabemos nada sobre alguna otra idea que ella tuviera, pero sabemos que no hay nada que respalde para demostrar que ella creyera en una Trinidad. O los trinitarios habrían sacado a relucir esta información ante el mundo y habrían hecho una conmoción bien grande al respecto. María no creyó en el credo de Nicea, ni en el credo de Atanasio, ni tampoco en el mal llamado credo de los apóstoles, pues ella no creyó en la Trinidad. María no fue católica, y si María hubiese vivido durante el tiempo de la Inquisición, ella habría sido asesinada por los mismos que piensan que María fue católica. María era una niña judía y miembro de la Iglesia Apostólica. La iglesia fue establecida sobre la piedra del ángulo, Jesucristo mismo, y para extender la obra de Dios como congregación de los santos en Cristo Jesús, fueron elegidos 12 apóstoles judíos. No hubo apóstoles gentiles en la iglesia en ningún momento
durante el tiempo de la vida de María o de los verdaderos apóstoles. Efesios 2:20. En realidad, no hay provisión para un apóstol gentil en la Biblia que formara parte del discipulado apostólico de los 12, escogidos por Cristo. María nunca supo de un papa católico, mucho menos de un obispado gentil sacerdotal. El apóstol Pedro nunca fue un papa católico. Él se casó y tuvo esposa, pues la Biblia registra que él tenía suegra. Esfuerzos hechos para pervertir esto son solo ejemplos de cómo la Iglesia Católica ha adulterado mucha verdad y ha propagado mentiras y falsedades. María y sus demás hijos. María no fue una virgen perpetua, esa es otra mentira. Ella estuvo en el aposento alto, Hechos 1:2, y recibió la promesa del Padre, el don del Espíritu Santo. María misma, la madre del Señor Jesús, habló en lenguas como el Espíritu le dio que hablase. María misma tuvo que ser salva. María estuvo allí cuando Pedro predicó, Hechos 2:38. En caso de que Pedro hubiera sido el primer papa, entonces, ¿por qué la Iglesia Católica no acepta las palabras de Pedro en Hechos 2:38? ¿Por qué establecieron como ilegal que la gente se bautizara en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, para la remisión de los pecados? ¿Por qué han inventado su propia creencia para cautivar almas, negociar con ellas y mantenerlas atadas en las mazmorras del engaño? María fue un miembro de la iglesia que creía en el misterio de la piedad de Dios, llena del Espíritu Santo, apostólica. Ella murió en esta grande fe y su legado es el de una verdadera hija y sierva de Dios. Ella debe ser admirada por ser bienaventurada, amada y respetada, pero no adorada ni venerada. No se le debe orar y no se le debe venerar en una posición de divinidad, deidad o como corredentora, intercesora, auxiliadora o mediadora. María no subió al cielo como reina del cielo, mucho menos como auxiliadora. Aunque ella forme parte de los espíritus hechos perfectos para siempre en la congregación de los santos en el cielo, que murieron en Cristo, su asunción es otra gran mentira de la Iglesia Católica, pues ella está muerta y está esperando por la resurrección, así como los apóstoles. Primera Tesalonicenses 4:14-17, Hebreos 12:23. Las personas que oran a María, creyendo que ella puede ir a susurrar o hablar a los oídos de su hijo para complacer la petición de los que le rezan a ella, están totalmente engañados. Lucas 11:27-28. María no puede ayudar a ningún alma ahora mismo, o mediar o ser favorecidos por Dios, o mediar a ser favorecidos por Dios. María no puede orar porque ella está muerta, esperando en el polvo la resurrección de los muertos y la transformación del cuerpo de bajeza. Filipenses 3:21. María no puede cambiar ninguna cosa en este mundo actual. Todas las supuestas apariciones de María son mentiras falsas. Estos son solo esfuerzos para probar que María ha resucitado o que ha sido raptada para no ver muerte. Pero la palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. María murió y ella no será resucitada hasta que la iglesia entera sea levantada de los muertos en el día del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál era la religión de María? María era de la tribu de Judá, de la simiente de David. Ella era una mujer judía
El templo en Jerusalén fue su única asistencia asidua hasta el día de Pentecostés. Después, ella fue miembro de la iglesia del Nuevo Testamento, la cual era israelita, judía y gentílica, al ser injertados estos en el olivo. El Señor Jesús estableció y creó en Israel un nuevo Israel. Este fue el Israel de Dios, un nuevo hombre en Cristo, sea judío, israelita o gentil. Gálatas 3:28. El Señor Jesús habló sobre la iglesia. El Señor Jesús habló sobre la iglesia, término que traducido en el griego, eclesia, significa multitud, compañía, asamblea o congregación. Entonces, significa la asamblea del pueblo de Dios, la congregación de Dios, la compañía de Dios, la familia de Dios y la multitud de Dios. Colosenses 3:11. En griego, eclesia, que quiere decir llamados, es una referencia a todo aquel que se le dio libertad del yugo y la esclavitud del pecado y la religión inútil. Cuando se comprende apropiadamente eclesia, la iglesia del Nuevo Testamento toma una identidad cristiana como Cristo, no como católico. María fue apostólica. Ella, como todos los demás judíos del Nuevo Testamento, era una cristiana, seguidora de Cristo como Señor y Salvador, y siguió la doctrina de los apóstoles. Esta es la iglesia a la que María asistía. María nunca fue miembro de la Iglesia Católica Romana. Amén. Espero que me hayan entendido, estimados amigos y hermanos. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Tu palabra llegará donde tú lo permitas que llegue. En tu nombre, Señor Jesús. Donde yo anduve perdido, rompió aquellas